ustedes y nuevamente gracias por su participación. Hoy se unen dos empresas, Offices, una marca de Grupo Softland y 360 Consultores con un tema bastante interesante. Vamos a empezar con la presentación y como les decía, mi nombre es Augusto Parrales, tengo ya amplia experiencia en los mercados a nivel de tecnología, destacando con la experiencia a nivel de sistemas ERP. He trabajado en distintos partners y hoy en día en Offices, destacando con nuestra solución de ERP. También nos acompaña Rodrigo Franco, como les comenté, él es CEO en la empresa Tres Consultores, que destaca con una gran experiencia y un portafolio interesante que ahora más adelante nos va a comentar, y también es director de HCM Institute. Entonces, nada, Rodrigo, nuevamente un gusto. Gracias por unirte a la sesión del día de hoy. Hola Augusto, ¿cómo están? Un gusto estar con todos ustedes. ¿Cómo les ha ido? Perfecto. Esto va a ser un poco el contenido de lo que vamos a ver en esta sesión, en esta webinar. Vamos a hablar un poquito de nosotros como compañía, muy breve. También va a tener la oportunidad Rodrigo de compartirnos a qué se dedican ellos como organización y en conjunto nosotros como un aliado estratégico para todos ustedes, comentarles cómo podemos ayudarles con la oferta de valor que traemos el día de hoy. Y vamos a entrar también en el tema en materia de cómo estas estrategias que hoy en día nosotros hemos denominado son importantes en el escenario de adoptar nuevas tecnologías empresariales. Hablamos de sistemas ERPs, hablamos de transformación digital, hablamos de gestión del cambio, cómo podemos ayudarles y en realidad qué reto enfrentan las empresas hoy en día en este mundo tecnológico. Entonces, va a ser bastante interesante que ustedes puedan participar y en la última parte vamos a tener la fase de preguntas y respuestas donde vamos a interactuar con todos ustedes. Empezamos con la sesión y comentarles muy brevemente, como Offices, una marca del grupo Softland, hoy en día nos destacamos por brindar soluciones tecnológicas a nivel de ERP y nuestras soluciones de HCM. Hoy en día nosotros trabajamos no solamente en Perú, sino destacamos con una experiencia regional en distintos países en Latinoamérica, donde nuestros clientes y usuarios trabajan con nuestras distintas soluciones, optimizando algunos procesos de negocio. Algunas cifras que respaldan nuestra experiencia a nivel regional, si bien es cierto que Grupo Softland es una empresa que nació en España, ya tiene 40 años en el mercado, destacando en experiencias en soluciones de ERP y recursos humanos en distintos países. Hoy en día trabajamos también con partners que comercializan y difunden nuestro software y en ese sentido potencia nuestra base instalada de clientes de forma interesante. Trabajamos en un entorno híbrido, tanto con soluciones on-premise como soluciones en la nube, y mantenemos una base instalada de clientes bastante interesante, de los cuales en algún momento ustedes quieran validar experiencia y casos de éxito, sin ningún problema se los podemos presentar. Tenemos tres principales líneas dentro de Softland y en este caso específico en Offices, donde destaca nuestra experiencia en el mercado de ERPs, recursos humanos y la parte de experiencia de cliente con nuestras soluciones de CRM. También destacar que nuestro ERP es de clase mundial y así como hoy en día operan empresas en Perú, también lo hacen en otros países de la región y en ese sentido buscamos el modelo de adopción de brindarles mejores prácticas de industria para que las empresas operen de una forma mucho más eficiente. La adopción en un entorno de gestión del cambio es un tema que vamos a ver al día de hoy y creo que es importante que lo puedan entender. Brindamos procesos desde el back office a nivel de optimizar el proceso contable, el proceso financiero, toda la parte comercial, toda la parte de distribución de una compañía, incluso empresas que hoy en día buscan optimizar procesos de manufactura y producción, también los podemos cubrir con nuestras soluciones. ¿Por qué clientes hoy en día eligen Softland, eligen Offices? Es que contamos con un respaldo interesante de una empresa con bastantes años de experiencia en el mercado y en Perú no es la excepción. Offices nació siendo una empresa con gran experiencia en soluciones de recursos humanos. Muchas de las empresas grandes que hoy en día destacan en Perú tienen nuestras soluciones y en ese sentido nosotros también buscamos la integración. Entendemos que hay empresas que trabajan con distintos sistemas y en el modelo de adopción es importante entender que nosotros nos podemos integrar. Trabajamos en una modalidad de despliegue híbrida,
en la nube, entendemos que también hay clientes que trabajan en entornos locales, también lo podemos hacer de esa forma y en ese sentido buscamos brindarles escalabilidad a nuestros clientes, siempre buscando que cumplan con la normatividad peruana en el sentido de, no sé, requerir algún escenario de localización frente a lo que la SUNAT requiere, normativa frente a lo que las entidades que regulan nuestro país también lo necesitan. En ese sentido, nosotros estamos actualizando constantemente nuestro software y finalmente también ofrecemos escenarios de financiamiento basado en la envergadura del proyecto, valores de inversión y demás. Y nada, en esta previa, esto es un poco la presentación de nosotros como Offices y ahora le quiero dar pase a Rodrigo para que nos comente un poco a qué se dedican ellos. Bueno, listo. Muchas gracias, Augusto. ¿Tú sigues proyectando o intercambiamos la presentación? Ya, listo. Vale, Dale tú, entonces dale tú. procedo a compartirles a todos la presentación y por favor me confirman cuando ya la estén viendo. ¿Ya se ve? Sí, Listo. correcto. Vale, un gusto estar con todos ustedes. Un poco de mi experiencia profesional. Tengo más de 25 años de experiencia en proyectos, en temas de gestión de cambio, en transformación de todo tipo, cultural, organizacional, digital. Hemos hecho muchos proyectos de tecnología, es tal vez parte de nuestro core. Hemos hecho proyectos de diferentes tipos de software también, ERP, CRM, SM, pero también hemos hecho proyectos en donde el enfoque no solo es tecnológico, sino está asociado a temas como cultura, a temas de procesos, a temas de estrategia. Llevamos más de 14 años haciendo proyectos desde que nació la compañía en 2010. Proyectos estratégicos de alto impacto, más de 80. Estamos hablando de proyectos de más de $1 millón como proyecto global. El proyecto más grande que hemos hecho son 7.500 usuarios en 23 puntos de trabajo en 3 países en simultánea. Y el más pequeño y a veces uno de los más complejos, 80 personas en una sola ubicación. Con esto que quiero decirles que el tamaño del proyecto no necesariamente hace que el proceso de cambio y transformación sea complejo. Hay otras orientaciones que hoy vamos a ver y que inciden en este. Pues somos centro de formación desde el 2012 del Human Change Management Institute, que lo comentaba hace unos minutos también Augusto, y por tanto tenemos, al haber sido el primer centro de formación, una serie de consultores formados por varios países de Latinoamérica que van desde México hasta Argentina. Y tenemos bastantes horas de vuelo en este tema. ¿Qué hacemos nosotros diferente? Gestionamos desde una integralidad, mirando todo lo que es procesos, estrategia, estructura, tecnología, gente y cultura. Así nos llaman para un proyecto que, por ejemplo, puede ser de gestión de cambio para temas tecnológicos. A la final hay que meditarlo de manera sistémica para que logremos elevar la tasa de éxito de cualquier iniciativa o proyecto organizacional. Algunos clientes, de pronto para la gente que está aquí de Perú, los más conocidos serán seguramente Copeinca, MEPSA, ¿cierto? Hay algunos otros que son más internacionales y otros más locales que también hemos trabajado en diferentes escenarios con ellos. Nuestras soluciones, transformación y formación. Siempre trabajamos en transformación digital, cultural, organizacional. En formación trabajamos en formación para la transformación y programas de transformación del Human Change Management Institute, que tenemos unos procesos de certificación donde trabajamos en Colombia, Panamá, Honduras y en este momento también en un mercado compartido que es Perú. Nosotros tenemos oficinas en Perú, en Colombia actualmente y estamos abriendo una serie de oficinas por otros países de Centroamérica y Caribe. De esto dejé de últimas Integration Management porque es la fusión perfecta entre gerencia de proyectos y gestión de cambio con una metodología híbrida que nosotros también gestamos en nuestra organización y que últimamente se ha vuelto uno de los servicios más consumidos de nuestra compañía y con varios casos de éxito en diferentes sectores como farma, seguros y demás. Bueno, yo creo que con esto ya barrí Augusto y vamos a entrar un poco a lo que es nuestra alianza y después de ello ya entramos en temática en 2 minutos, ¿vale? Vale, vale, sí. En principio, ¿cómo nosotros podemos potenciar el negocio de ustedes, de las empresas que hoy en día nos acompañan? Se habla mucho de transformación digital, nos pasa, o a mí particularmente me pasa que en la búsqueda de un cliente que quiere implementar un nuevo ERP, me dice, ¿cómo ordeno la casa? ¿No? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer previamente? Si me voy primero por una reingeniería de procesos, trabajo hoy en día con un sistema que no está integrado
hacia un ERP específicamente y mis usuarios de pronto tienen cierta resistencia para abordar nuevas tecnologías. Hoy en día, entendiendo esos puntos de dolores, esas interrogantes que tienen las compañías, es que se suma 360 Consultores con todo lo que ha comentado Rodrigo y nosotros siendo especialistas ya en el tema tecnológico propiamente de las soluciones, en ofrecer una propuesta de valor interesante. No sé si puedes pasar a la siguiente página para comentar un poco y ver cómo brindar estos beneficios al adquirir nuestras soluciones de ERP y la consultoría en gestión del cambio. No sé si aquí podríamos comentar algo, Rodrigo, interesante como para generar esa expectativa inicial. Sí, mira, yo creo que estos son tres pilares, pero hay muchos otros beneficios de asociar una implementación tecnológica con la parte de gente y cultura y con una consultoría especializada en cambio, a la par de la consultoría especializada en la implementación y en el conocimiento de la herramienta. Porque además el pivot o el punto en donde normalmente hace inflexión un proyecto es en algo que a veces se llama peopleware, me gusta más gente y cultura, pero es donde realmente se comienza a ver que hay una bisagra del proyecto que si no funciona bien se puede complejizar. ¿Qué sumamos nosotros con esta alianza? Abordaje integral y sistémico que genera valor. En últimas, el valor esperado no es tener un software que funcione, es que la gente lo use y produzca un resultado. Correcto, Entonces, en últimas, siempre el factor de gente lo tenemos que manejar. Una mayor rentabilidad e impacto positivo en el roadmap de adopción. ¿Qué significa esto? Si yo tengo el mejor carro del mundo, pero lo tengo parqueado, de nada me sirve. Se vuelve correcto. un gasto, no está produciendo nada. Pero si Ujú. yo en cambio lo saco, lo pongo a producir, bien sea que sea porque me gusta andar en un buen carro, o bien sea porque lo pongo a trabajar en algo, pues ahí está realmente la adopción y donde comienza a generar un resultado esperado. Ahí es donde nosotros realmente hacemos que ese ROI y esa rentabilidad se note por la usabilidad y adopción de la herramienta. Sobre todo porque tenemos, como lo vamos a ver más adelante, ciertos niveles de adopción que varían. Y por Ujú. último, pues hay una gestión estratégica de ese factor humano que lo convierte en el diferencial del proyecto. Es decir, un beneficio incidental al trabajar con nosotros en esta alianza, en un proyecto, es que realmente las personas que viven el proyecto terminan ganando a nivel de factor humano en la organización ciertos parámetros como mayor ductibilidad, una mayor resiliencia y otros temas que a las organizaciones, con el mundo actual que está tan complejo, pues logran tener un factor humano que tiene una serie de diferenciales. Es decir, en resumidas, Augusto, vamos allá, mucho más allá de implementar una herramienta tecnológica. Correcto. Vamos a implementar una solución que convierte y transforma la organización. Eso es lo que logramos. Perfecto. Nada, sin más que mencionar en este punto, vamos con la presentación y ya con el tema en materia, si te parece. Listo. Entonces, estrategias para facilitar la adopción tecnológica empresarial. Eso es a lo que vinimos hoy. La primera pregunta, y aquí vamos a basarnos en preguntas en pura mayéutica, es ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto que tenemos? ¿Cuál es ese reto de lograr tener una solución tecnológica, pero a la vez lograr que funcione y lograr que produzca un resultado? Como lo ven en esta imagen, adicionalmente se nos vino la inteligencia artificial, que en este momento está en un nivel de lo que se conoce como inteligencia artificial segmentada, es decir, todavía no hace lo que vemos en muchas películas de ciencia ficción, pero sí ya genera un resultado. Cuando se habla de segmentado es que genera un resultado específico sobre algo que se le pidió. Si yo hago una inteligencia artificial para que me dé recetas de cocina y después le pido que me diga cómo arreglar una moto, no va a ser capaz de hacerla porque está segmentada solamente a ese conocimiento. Sin embargo, viene la parte generativa, que es lo que va a evolucionar seguramente con los años a esa inteligencia más conocida no como segmentada, sino como general. Pero actualmente tenemos un mundo en donde la tecnología per se está volviendo parte de nuestro día a día. Y a veces cuando uno habla de inteligencia artificial, la gente lo ve lejano o lo asocia con ChatGPT, lo cual es un error. Pero resulta que ustedes en su bolsillo tienen inteligencia artificial hace mucho tiempo con los celulares, utilizan seguramente aparatos como el Echo Dot o el aparatito de Google que tienen en la casa o tienen domótica en la casa. Todo esto funciona
con bases de inteligencia artificial. Y para que a ustedes les llegue, por ejemplo, un producto de una de estas páginas comerciales donde uno compra al por mayor, ellos, su sistema de distribución, todo lo basan con algoritmos y temas de inteligencia artificial. Es decir, para que a ustedes les llegue la cajita a la casa y que no se equivoquen y le entreguen otra cosa, pasó por toda una estructura de inteligencia artificial. Entonces, esto ya está en nuestro día a día. Pero ¿cuál es el reto? El reto es si lo vemos como una oportunidad o una amenaza. Y también el reto está en cómo lo queremos ver. Cómo transformar o cambiar. Cuando uno habla de cambio o transformación, tiene varias acepciones. La más adecuada o la que les invito a que tomemos como visual es el cambio es para aquí y el ahora, es para el hacer y es un tema puntual en corto tiempo. La transformación, otra visión puede ser desde una serie de cambios evolutivos, a la cual tenemos una transformación secuencial y bien llevada y planificada, pero actualmente también nos están llegando las transformaciones del orden de la imagen de la derecha, que se llaman transformaciones disruptivas. No es otra cosa que llegó un cambio, llegó un tema de ley en el país o se armó una guerra y nos toca transformar incluso el modelo de negocio. Tenemos que estar preparados para pivotear en este mundo en las dos franjas, en cambiar o en transformar. Y esto se va a volver parte del día a día. Y ahí es donde la tecnología, sumada con gente, cultura y procesos, terminan haciendo la magia para lograr que una compañía logre un resultado en un ambiente tan convulso como el actual. Pero para lograrlo tenemos que hacer o tener unas bases. Y aquí viene la parte primordial que muchas veces yo escucho a muchos clientes cuando nos acercamos a ellos y nos dicen, no, a mí no me hagas diagnóstico, yo estoy sobrediagnosticado, tengo 5 o 6 diagnósticos. Y cuando uno va y mira los diagnósticos, sean de hace 6 años o son diagnósticos que no tenían un buen perfilamiento y tenían mucho sesgo o tienen una parte muy bien diagnosticada, pero falta un complemento. Hay de todo tipo de escenarios. Pero resulta que todo se centra en el no ser, es decir, se centra en el hacer. Y muchas veces lo que menos encuentra uno en las organizaciones, lo digo en todas, hay algunas que sí lo hacen, pero no encuentra nada que sea desde el ser, es decir, no analizan al ser humano, no analizan a profundidad qué es lo que tiene en el componente de factor humano y cómo desde ahí se puede desarrollar. En esta parte nosotros somos muy fuertes porque tenemos ya, por la experiencia de tantos años, una serie de baterías diagnósticas que nos permiten, alineados a los procesos de implementación tecnológica, llevar todo un proceso de cambio y cultura que nos permiten hacer un diagnóstico muy preciso y saber por dónde tenemos que hacer las cosas para que el factor humano haga el clic durante el proyecto y en el postproyecto para la adopción de esa herramienta digital. Y resulta que dentro de ese panorama de cosas de diagnosticar que hay muchas variables, incluyendo comunicación, cultura, dominancia cerebral, bueno, muchas cosas que se pueden diagnosticar, tenemos una en especial que a veces cuesta entender y es clima o ambiente laboral, clima o ambiente organizacional o como lo llamen en cada una de sus respectivas organizaciones. Pues resulta que clima y ambiente no es lo mismo. Yo tengo aquí el ambiente, lo que me circunda, árboles, yo vivo en una zona rural, entonces tengo árboles, aves, ese es mi ambiente. Hoy el clima está frío, pero mañana seguramente puede estar cálido. Entonces, el ambiente es algo que está permanente y el clima es algo que varía. Y muchas veces leemos clima y ambiente organizacional de la misma manera. Entonces, el ambiente es aquello que permanece más, está más estable, está muy conectado a la cultura, pero el clima es lo que se enrarece con los procesos de cambio antes de llegar a afectar ambiente. Es decir, nosotros tenemos que tener claro cómo los procesos de cambio van a generar ciertos niveles de impacto en las personas para afectar clima o incluso a llegar a afectar ambiente. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta a esos stakeholders. Yo en gestión de cambio he escuchado de todo lo que ustedes se imaginen involucrados, impactados. Había una metodología que alguna vez vi de gestión de cambio, una pseudo metodología realmente que hablaba de ángeles y demonios y los tipificaba así. Imagínense que ustedes le muestran a un gerente, tiene 5 ángeles y 3 demonios. Pues como complicado, ¿no? Nada más a la hora de mostrárselo a un gerente en general era complicadísimo. Pero he visto de todo. La palabra stakeholder, que es un anglicismo, realmente es muy interesante porque stakeholder es como el que lleva la posta, el fiel
para el momento exacto en el que está haciendo algo. Entonces, aquí viene, esos stakeholders están involucrados o comprometidos, y ahí es como el cuentico del desayuno y el marranito y la gallina. Para el desayuno la gallina puso el huevito y se fue, pero el Ujú. marranito lo dieron de baja para poder poner el tocino en el desayuno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál Sí, está involucrado y cuál está comprometido? Ese pivo entre involucrado y comprometido de los stakeholders es parte de lo que tenemos que lograr hacer clic en los procesos de cambio y transformación y sobre todo en un entorno digital. Y además tenemos que tener en cuenta que los stakeholders pueden estar, como está este tipo, después de meter un gol, feliz y todo el mundo, ¡wow! O puede estar así. ¿Por qué? Porque se puede formar una gresca en cualquier momento. Es decir, el ser humano es tan dinámico y tan volátil en su comportamiento como lo sea el entorno y el contexto sobre el cual está pivoteando. De allí que también, adicional a tener todo esto que les he ido diciendo mapeado, tenemos que tener claras cuáles son las brechas o habilidades. Y aquí hablamos de digitalización. A veces cuando uno habla de transformación digital se confunde con implementar un software. Ojo, esa es una base de un proceso de transformación digital. Transformar digitalmente una compañía toma esfuerzo, toma tiempo y toma recursos. Eso es una correcto. cosa clarísima que tenemos que tener, ¿cierto, Augusto? Sin recursos, llamémoslos humanos, técnicos o financieros, esto no existe. Así es. Ah, entonces, teniendo en cuenta esto, las brechas que podemos llegar a encontrar hay que analizarlas. Ahí es cuando uno escucha muchas veces en los proyectos el Fit Gap Analysis. Resulta que el Fit Gap Analysis se dedica a ver qué tanta brecha hay entre lo que tengo ahora, lo que tengo después y cómo tengo que proceder para complementarlo. Pero muy complejo aún, o mucho más complejo aún, cuando encontramos que esas brechas o habilidades no detectan cuál es la brecha en digitalización que tiene mi stakeholder o mis stakeholders. Podemos estar como en la foto, una persona que pinta un computador y cree que con eso tiene una computadora. De ahí para arriba se puede encontrar de todo. Actualmente las brechas digitales se han bajado muchísimo porque cada vez más en el mundo laboral latinoamericano y de otros países, pues hay mucha gente que realmente viene siendo o nativa digital o ya está muy involucrada con la digitalización. Pero ojo, que yo utilice un celular, que yo sepa cómo utilizar la banca digital, que yo me sepa meter a Netflix, no significa que yo tenga todas las capacidades para absorber un proyecto de transformación digital. Ahí es donde se requiere realmente una especialidad o un especialista que nos ayude a medir esa brecha y haga un análisis para saber qué habilidades tenemos que sortear y con cuáles contamos. Y de todo esto que les he comentado se deriva el impacto. Muchas veces se habla de impactos de cambio, impactos organizacionales, impactos en stakeholders, variantes que tienen un mismo fin: medir en qué estamos parados. Y en qué estamos parados significa saber qué temas tenemos controlados y cuáles tenemos que meter bajo control. Para ello tenemos que medir impactos de cambio en gente, cultura, tecnología, estructura, estrategia y procesos. Estamos hablando de 6 frentes de trabajo que muchas veces en un proyecto de implementación tecnológica no se tienen en cuenta. Y esas variables, si no se tienen en cuenta, son lo primero que comienza a ser uno de los tantos fallos que puede tener un proyecto de este tipo. Por tanto, si medimos todas esas variables y con ello generamos unos planes de acción que sean previos, durante o posteriores al proyecto, podemos tener no solo un proyecto mucho más tranquilo y llevadero, sino un resultado mucho más eficiente y efectivo en el largo plazo, que genere el valor esperado. Asociado a este tema de impactos, y no en vano les nombré primero gente y cultura, está la gente. Y hay una resistencia que uno se comienza a preguntar, oiga, ¿es lógica o es psicológica? Esta gráfica la he visto en mil veces y con diferentes formatos y me encanta. Y por ahí hay un video que si lo buscan por YouTube habla de esto mismo y es, venga, que tanto la gente por estar en la atracción del día a día no ve que el cambio es positivo. Y también, ojo, hay cambios que seguramente no sean positivos. Eso también está dentro del panorama. Pero al final tenemos que hacer una interacción sobre ello. Y normalmente, cuando uno hace un análisis, y yo me puedo basar más o menos en unas 70, 80 empresas donde hemos hecho análisis de este tipo, yo les puedo dar un dato. Solamente del 10 al 15% de las resistencias tiene una base lógica. Es decir, como mencionaba hace un rato Augusto, asociado a temas de tecnología, de procesos, de estructura, que realmente tienen que superarse o solventarse de alguna manera. Pero en la parte psicológica,
radica el gran porcentaje en que siento que voy a perder poder, tengo miedo por no conocimiento, siento que puede llegar a pasar algo o no tengo las capacidades, etcétera. Son varias variables. No sé, Augusto, si tú querías intervenir en este momento en algo, que vi que abriste el micrófono. Sí, en realidad aquí hay bastante resistencia, ¿no? Porque dentro del ecosistema en cuanto a tecnología vemos la implementación de un nuevo software. Oye, van a automatizar mi rol en qué queda, hasta qué punto va a ser necesario mi participación como usuario. Son temas que a veces pasan y eso es lo que tú comentas es muy preciso, ¿no? Así es, así es. Y suele suceder que estas resistencias de orden psicológico comienzan a causar muchos estragos en un proceso lógico. ¿Por qué? Porque a la final el cerebro humano y la toma de decisiones no están en el neocórtex prefrontal, que es donde está la parte ejecutiva, la parte entre comillas racional, sino que la mayoría de procesos de toma de decisión y similares está basada en la parte límbica del cerebro, en el cerebro emocional. De allí, Augusto, que lo que tú acabas de decir tiene un componente de neurociencias y es, a la final, nuestro cerebro emocional prima sobre el resto. Entonces, ahí es donde se complican los escenarios. Y por eso tenemos que preguntarnos, venga, ¿cuál es la estrategia o el abordaje para lograr solventar todo eso que me han venido comentando? Que los problemas de gente, cultura de personas. Bueno, lo primero es entender que una base transversal de todo proyecto se llama gente, las personas. Y las personas tienen, esto es una versión simplificada, una serie de, llamémoslo, sesgos frente al cambio. Uno de orden cognitivo y es no conocer. Y al no conocer, yo me resisto porque me da miedo, me da temor, no sé qué va a pasar. Y de pronto si no conozco, pues no puedo. Entonces viene el tema conductual. Y venga, y si no puedo, y mi jefe ve que no puedo y alguien que sí puede, pues pierdo el trabajito. Y tengan en cuenta que en este momento el trabajo se ha vuelto como un buen peruano, la chacra, donde uno se asienta. Y ahí uno quiere tener todas sus vaquitas y que no lo muevan, ¿no? Aquí en Colombia se dice la finca y en otros países se dirá así, similar, ¿no? Pero es como ese feudo que uno tiene y entonces si me mueven, me duele. Y fuera de eso viene el componente no hacer, que es la competencia, el ser competente. Si miramos todo esto de manera aislada, uno diría, bueno, yo resuelvo esto, pero si no resuelvo los demás de manera sistémica, se comienza a enredar el tema. ¿Cómo deberíamos abordar esto? Todavía no quiero tocar el componente emocional. Si yo le enseño a la gente, le pongo una X a la parte cognitiva. Al momento en que le pongo una X a la parte cognitiva, normalmente en el 90% de los casos, la parte conductual de no poder se elimina de manera automática. Y por tanto, al conocer y creer que ya puedo hacerlo, la competencia o el no hacer también avanza. Entonces, muchas veces en estos proyectos lo primero que uno ataca es la parte cognitiva, pero no en vano acabo de dejar y puse en rojo la parte emocional, el no querer, porque esa parte es la más compleja. Yo te puedo enseñar cómo manejar un carro, pero si tú no quieres hacerlo, no puedo hacer nada, no te puedo obligar a que te subas a un carro porque te chocas en la esquina. Ujú. Entonces, ese tema emocional es parte de lo que normalmente no se valida y por tanto no se gestiona. Tenemos que ser muy conscientes de que el ser humano es un ser humano integral, sistémico, si lo queremos ver así. Y si aquí hay algún psicólogo lo dirá que yo estoy hablando de algo ecléctico, porque sí, el humanismo es una cosa y la sistemicidad es otra. Pero aquí en 360 siempre lo hemos jugado como un pivot en donde entendemos al ser humano como parte de un sistema en una organización. Entendiendo esto, tenemos que trabajar en lo emocional. Y para trabajar en lo emocional tenemos que trabajar en un proceso, porque así es, un proceso que se llama bioneuroemoción. La bioneuroemoción no es otra cosa que un proceso totalmente guiado, estructurado, es la palabra adecuada, en donde yo entiendo las emociones de un grupo de personas o de una persona, hago que se den cuenta que tiene un significado y tomen conciencia de esas emociones para generar unos comportamientos evidentes y que además estén apropiados para lo que requiere la organización. Cuando yo trabajo desde esta óptica, un proceso de cambio, y trabajo desde el fundamento emocional, estoy llevando el proyecto con unos alcances que van mucho más allá.
Por eso, Augusto, les comentábamos a todos los presentes hace un momento que Ujú. nuestro proceso genera una serie de beneficios colaterales que van mucho más allá de una implementación tecnológica y que afectan en gente y cultura de manera positiva. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se trabaja toda esta belleza? Hay unas bases fundamentales, unos principios básicos, unas buenas prácticas a tener en cuenta. Lo primero es información y comunicación. Todo el mundo me dice, y cuando hemos hecho auditoría de procesos de cambio, dicen, mira, si es que llevamos 6 meses, 8 meses, 9 meses, lo que sea, haciendo un proceso de cambio y hemos comunicado A, B, C y D y tenemos A, B y C y me muestran que hicieron 3 eventos y trajeron un montón de gente para que les hiciera coaching y les hiciera un montón de cosas y me dicen, no sabemos qué ha fallado. La mayoría de veces lo que encuentro es que informaron, 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 pero nunca comunicaron. Les voy a regalar el tip que me lo regaló un consultor muy bueno que vive en Colombia, ya falleció, eh, y es la comunicación no es otra cosa que la común unión para la acción. Y la común unión para la acción es que precisamente hagamos que todos entiendan para dónde tenemos que ir. Y eso solo se logra cuando generamos algo que es transversal y que no está en esta imagen que ustedes están viendo, un diálogo. El diálogo tiene ida y vuelta, la información no. Ay, no, pero es que yo te comuniqué. ¿Y qué fue lo que hiciste para comunicarme? Te mandé un correo electrónico. Mira, aquí está la prueba. Primero está pasando por encima por temas fundamentales por los que nuestros abuelos nos cogerían y nos darían así en las orejas. El respeto por el otro, la Claro, confianza en el otro. Temas que tenemos que recuperar en nuestras organizaciones, más en el mundo que vivimos actualmente. Es necesarísimo. Y la comunicación no es otra cosa que tomémonos un café y seamos amigos, como dice un comercial de un café colombiano. Sentémonos a conversar, tomémonos un café y tú y yo hablamos y en el hablar o en el hablar entre varios o con un grupo, entendemos todos hacia dónde tenemos que ir. Eso es fundamental. Primera regla básica. Segunda regla básica, transparencia o audiencia. Miren, muchas veces cuando yo he liderado equipos de proyectos de cambio, o ahora estoy en otro rol siendo el director de la compañía, pero también participo en muchos de los proyectos, algunos de ellos incluso estoy como parte del equipo consultivo porque me encanta. Encuentro que me preguntan en un momento álgido del proyecto, no vamos a salir en vivo en tal fecha, no vamos a hacer tal cosa. ¿Qué hacemos? ¿Comunicamos o guardamos silencio? Primero, el silencio comunica 20 veces. Y si no, los que estén casados, piensen en qué pasa cuando uno le dice a la pareja, ¿estás bien? Y se queda callada. Ya uno siente que algo frío va corriendo por todo el cuerpo, ¿cierto? Porque el silencio comunica y comunica muchísimo. Entonces, tengamos en cuenta una cosa, hay que ser transparentes. La transparencia y la decencia con nadie pelea. Y adicionalmente, sí tenemos es que ser estratégicos. Nosotros sabemos, tenemos que saber más bien qué le comunicamos, a quién le comunicamos y en qué momento específico le comunicamos. Y eso no es falta de transparencia, eso es ser inteligente en la comunicación. Yo tengo ujú, que saber qué le comunico a cada quien en cada momento. Y ojo, no es manipular, porque una vez me dijeron en una conversación, pero esto es manipular la comunicación. No, es saber estratégicamente cómo dices la comunicación para darle tranquilidad al que tienes que dar tranquilidad y acelerar al que tienes que acelerar. ¿Vale? Entrenamiento, capacitación, otra base fundamental, otro pilar. Y aquí resulta que muchas veces yo me encuentro con que la mayoría de gente en estos procesos de transformación digital, de implementación tecnológica, entrenan a todo el mundo. Y entrenar y capacitar no es lo mismo. Los americanos sí que lo tienen mapeado. Training and learning. Nosotros lo confundimos todo el tiempo. Vamos a capacitar a tal en tal cosa. Vamos a entrenar a tal en tal otra. Yo les digo a ustedes, uno capacita en voleibol o entrena en voleibol. Seguramente ustedes estarían diciendo, entreno. No, uno también capacita, porque es que capacitar es entregar una serie de habilidades, de conocimientos base, para que el otro con el entrenamiento pueda mejorar. Entonces, nosotros tenemos que entrenar y tenemos que capacitar. Entrenar en lo duro, en la herramienta, y capacitar en lo blando, en las capacidades como lo que nosotros hacemos en los proyectos, Augusto, de hacer un train de trainers efectivo para que quien va a dictar los cursos realmente
El que vivió el proyecto no necesariamente sabe transferir el conocimiento. Tenemos que educarlo para que sepa educar. Temas como hacer un team building, porque necesitamos capacitarlos en habilidades blandas en el equipo de proyecto y que se unifiquen. Temas como trabajar con los líderes en capacidades de liderazgo transformacional para que sean capaces de liderar las transformaciones. En fin, un montón de cosas que vienen por detrás. Y eso conlleva una serie de procesos conexos. Asociado a todo lo que hemos venido hablando, tenemos una curva de cambio. De estas curvas de cambio hay un montón. Hay diferentes formas de verlo. A mí me gusta esta porque se basa en hechos muy humanos y que se unen mucho a la parte lógica del duelo humano cuando uno se entera de que alguien murió. Tan pronto a uno lo llaman y dicen, murió fulanito, uno dice, ¿qué? No, no puede ser. Sorpresa y negación. Después, la frustración de no y llegar a la depresión. Uno después no va a decir, ay, no, menos mal se murió, ¿no? Tampoco. Pero sí, en la curva de cambio, sí hay este efecto banana, un efecto positivo, en donde si guiamos el cambio, pasan a experimentar las cosas, a decidir y a integrar y aceptar y adoptar el cambio. Esos son los diferentes momentos. ¿Qué tenemos que lograr? El tiempo muchas veces no podemos jugar mucho con el tiempo. A veces hay proyectos en donde sí yo puedo hacer que el tiempo sea menor, pero en la mayoría hay un tiempo estable. Pero lo que tengo que jugar es con que esta curva sea lo menos honda posible, porque entre más honda es esta curva, más difícil es salir de ella, por simple lógica y física. Pero resulta que adicionalmente, con algunas herramientas que nosotros tenemos, algunas que son propias y otras que vienen del Human Change Management Institute, podemos medir qué tan madura o inmadura es una organización, un equipo o una serie de stakeholders para apropiar los cambios. Los que sacan un muy buen resultado tienen una madurez alta, casi que la gestión de cambio que hay que hacerles es mínima. Luego vienen los que tienen una madurez media. Yo les podría decir ya por efectos prácticos, aquí hay un 5 a 10% de la población a nivel Latinoamérica. Aquí hay un 30% máximo de esa población y la mayoría de empresas en Latinoamérica están aquí en una madurez baja, lo cual implica un riesgo alto. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestra tradición, nuestra cultura no nos han preparado para asumir el cambio. Yo les voy a hacer un ejemplo. No sé si nos salga bien el ejercicio, Augusto, pero te voy a pedir que tú me ayudes. Abre tu micrófono, por Dale, favor. dale, dale. En Colombia somos de muchos refranes. Espero que tú me puedas ayudar con algunos. El que es no deja, el que es no deja de, no El sé que si es, no deja de ser, se dice no en deja de Colombia. ser. Ujú, Es decir, posibilidad de cambio igual a cero, ¿cierto? Creo ujú. que no nos va a salir bien el ejercicio de refranes, Augusto. Pero Ese no realmente, lo hemos escuchado por aquí. ok, mira que hay una barrera cultural y eso es normal. Y ojo, yo viví 7 años en Perú, pero ya hace un tiempo. Entonces ya se me han olvidado cositas y ya estoy muy colombianizado otra vez. Pero mira que de todas maneras nuestras tradiciones orales, Augusto, no Ujú. facilitan el cambio. Es más, a uno que le enseñaron, sobre todo en ciertas etapas de la vida, búsquese un trabajo estable, no cambie tanto, mires que eso no es bien visto. Y ahora los muchachos le dicen a uno, no, papi, me voy para Corea 2 meses a estudiar. Y uno, ¿para dónde? Y ya está en Corea, ¿no? Los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado, pero la velocidad con que asociamos los cambios en muchos contextos, y sobre todo en lo organizacional, no es el más rápido. Y aquí, obviamente, tenemos una combinación de los niveles de madurez con las etapas del cambio. Y yo les hago una pregunta, ¿esto es fácil o complejo? Yo les puedo dar una respuesta tan simple o tan difícil. Es ambas cosas. Esto es tan fácil o tan complejo como lo gestionemos. Es tan fácil o tan complejo como el momento en que lo gestionemos. No es lo mismo que a mí me llamen, como me pasó una vez, que me llamaron, no, mire, es que necesitamos un tema de gestión de cambio. Yo, sí, por supuesto, es para la implementación de un ERP tal. Yo, sí, perfecto. ¿Qué necesitas que te ayude? No, es que mañana salimos en vivo, entonces para que mañana vengas y nos dictes una charla que necesitamos de gestión de cambio, ya con eso tenemos. Suele Suena, pasar. suena irrisorio, Augusto, pero nos pasa más seguido. Yo creo que Sí, nos sí, pasa sí. demasiado seguido. Y lo peor es que los consultores de implementación, los consultores de estrategia, desde el principio le han dicho, hagan gestión del cambio, necesitan gestión del cambio. No le dejan presupuesto y no le dejan tiempo. Entonces esto puede ser tan fácil o tan complejo como el momento en que se integre,
y como la cantidad de acciones estructuradas que se hagan. Y para ello necesitamos una metodología. Para entender la metodología, no sé si aquí haya gerentes de proyectos, vamos a ir a una de las bases muy interesantes que tiene PMI, Project Management Institute. Este es el triángulo del talento. Esta es la evolución que salió del triángulo del talento. Y aquí uno comienza a decir, venga, ¿estos son proyectos o son personas? Pues son las dos cosas. Resulta que el triángulo del talento te dice, mira, tú tienes que tener unas formas de trabajar, para eso estudia y aprende todas las metodologías que puedas, ABCDE, ágil, predictivo, híbrido. Luego, tienes que generar unos power skills, unas habilidades poderosas que como gerente de proyecto y como gerente de cambio te ayude. Y luego tienes que tener una... A mí no me gusta el tema de traducir business acumen como es, entendimiento, conocimiento del negocio. Mire, yo se los voy a explicar de una forma diferente. Yo manejo moto de alta cilindraje y en esas motos hay que tener mucha experiencia y tomar decisiones en tiempo real basado en la experiencia. Para mí, eso es el entendimiento real de un negocio. Es tener la experiencia, el conocimiento y la práctica para que en tiempo real yo pueda estar tomando decisiones que no me dejen caer de la moto. Cuando entiendo todo esto, entiendo que hay conocimientos, habilidades y actitudes de las personas que influyen en el desarrollo de un proyecto. Eso quiere decir que el talento tenemos que combinarlo entre el triángulo del talento y esta bolita que yo les he regalado aquí, en donde la parte fundamental de neurociencias aplicadas la tengo que aplicar. Pero no la tengo que aplicar de una manera suelta, la tengo que aplicar dentro de un marco metodológico. Un marco metodológico que precisamente me permita a mí llevar de una manera estructurada las cosas. Nosotros, como parte del Human Change Management Institute, pues hacemos uso de la estructura del HCM Book. La estructura del HCM Book es una estructura predictiva por grupos de procesos. También tenemos el HCM Book to Agile, que es para los proyectos de entorno ágil. Y allí hay una serie de procesos y de macroprocesos que hay que llevar a cabo. Hay unos mínimos necesarios dependiendo del momento en que quieras hacer el proyecto y dependiendo también del tipo de proyecto. Pero digamos que es una estructura sobre la cual yo debo navegar. Y debo navegar teniendo en cuenta que ni es humano ni es sistémico, sino son las dos cosas. Es decir, yo tengo que integrar en todo un proceso cultura, gestión de cambio, estrategia, neurociencias, formación, comunicación y otra serie de cosas para lograr un resultado. Si yo sumo lo anterior a un entorno humano y sistémico, lo que comienzo a entender es lo que ya muchos están entendiendo a nivel organizacional y de proyectos. Y es que un proyecto ni es predictivo ni es ágil, es híbrido. Yo creo, Augusto, que a ustedes también les ha venido pasando en los últimos tiempos que antes uno mandaba todo por predictividad, después nos pasamos a tratar de hacer de agilismo y ahora es un punto medio que dependiendo del tipo de proyecto y del cliente, pues se vuelve híbrido. No sé tú cómo lo ves, Augusto, en ese sentido. Sí, en definitiva, primero, nosotros hemos adoptado una metodología ágil en nuestros modelos de implementación, considerando que el ir liberando funcionalidades de menos a más es lo que el cliente quiere palpar, pero también entendiendo que la adopción de entender que trabajamos con humanos, con recursos, es importante para finalmente abordarlos dentro de esta estrategia, ¿no? Eso es clave. Y No, ahí le no- diste en el clavo del asunto, Augusto. Eso es lo que impide que todo sea ágil, porque resulta que las personas andan en su cerebro de una manera un poco diferente. Entonces, no estoy diciendo ni que el agilismo no sirve, no, todo lo contrario. El agilismo está allí para ayudarnos, pero tenemos que saber balancear en qué momentos y en qué partes realmente me voy por agilismo, en qué parte me voy por predictibilidad. Nosotros en 360 Consultores, ¿qué hicimos? Cogimos un marco de trabajo internacional que es HCM Book y creamos el Quick Adoption Process, que es una metodología híbrida, en donde con base en neurociencias aplicadas tenemos una serie de pasos que de manera iterativa y entregando resultados, como tú bien lo dijiste, Augusto, de manera progresiva y con un Ujú. resultado pronto, logramos un escenario muy llevadero para el cliente y con unos grandes resultados. Ahora, estático o dinámico. Yo creo que aquí me uno a las palabras de Augusto, totalmente dinámico. Tenemos que co-crear con nuestros clientes soluciones únicas y personalizadas que sean autónomas, configurables, integrables, escalables
y como mínimo que cumplan con varios pasos, que eso aplica tanto para la parte digital como para la parte humana. Y es, hay que entender el contexto, hay que hacer un diseño de qué es la solución que vamos a entregar, luego gestionar ese conocimiento como parte integral del diseño a la ejecución y ejecutar y sostenerlo. De ahí para allá viene el famoso continuous improvement, mejora continua, como lo quieran llamar, pero es parte del mismo desarrollo del proyecto. Y estos pasos sine qua non hay que cumplirlos, porque adicionalmente son sanos. Cuando a mí me preguntan, y ya estamos a punto de culminar nuestra charla, cuando me preguntan, venga, ¿y esto de la gestión del cambio y de los procesos de transformación se pueden llevar de manera solamente manual? ¿Hay algo que se puede automatizar? Me preguntan incluso qué software existen. Y miren, yo Ujú, vengo de muchos años de estar trabajando con diferentes multinacionales, fui parte de multinacionales, fui consultor interno entre multinacionales, luego fui consultor externo y luego monté mi compañía. Ese es como mi derrotero profesional ujú. simplificado. Eh, Utilicé softwares de todo. Había unos softwares, por ejemplo, para entrenamiento brutales que costaban una millonada en aquella época, estoy hablando año 2005 más o menos. Utilizábamos softwares de predictibilidad más o menos hacia el 2017, o sea, cuando yo tuve un paso por la IBM y también pude conocer Watson. Bueno, muchas cosas que uno comienza a entender del mundo de la tecnología aplicable a estos procesos humanos. Y hoy yo sí les puedo decir que estamos en un punto en donde sí o sí lo que tenemos que hacer es ver cómo integramos la tecnología de una buena manera y con unos buenos principios para lograr unos grandes resultados. Lo que están viendo en pantalla es el HCM Book Tools, una herramienta que nos permite llevar todo el proceso completo de punta a punta de gestión de cambio, de los pilares principales, controlarlos, mostrar lo que ven aquí abajo, el cockpit management, que es cómo le muestro yo cómo va la gestión de cambio. Y eso es innovadorísimo porque muchas veces los indicadores eran como, ¿y cómo va gestión de cambio? No, pues ellos están haciendo allá sus actividades, están abrazando arbolitos, porque a veces creen que es abrazar arbolitos, pero no, resulta que hay una forma de mostrar indicadores, indicadores crudos y duros, y mostrar resultados y gestionar y controlar. Entonces, esta herramienta, como para que la busquen un poco, es bien interesante porque en uno se había resultados bien chéveres. ¿Y cuál es el reto? Pues ¿Cuál es? miren, el único reto planteado que lo dimos desde el inicio es ver cómo apropiamos la tecnología y ver cómo vamos a apropiar dentro de la gestión de cambio y los procesos de transformación digital, la inteligencia artificial, los proyectos de implementación tecnológica, la gente, la cultura, la estrategia, los procesos como un todo. Yo creo que tenemos que hacer proyectos más integrales, es la propuesta que tenemos para plantearles, porque disociar cualquiera de esas capas nos puede causar un serio aprieto y fuera de eso nos deja en la organización sin una capacidad de aprendizaje para el futuro y sin unas capacidades integradas que pueden llevar a un nuevo nivel a la organización. La idea a la final, como lo mencionamos con Augusto unos slides atrás, que tenemos en esta alianza entre 360 y Offices, es lograr que las organizaciones lleguen a un nuevo nivel y logren los resultados esperados. Augusto, con esto pues hemos terminado, solo nos falta la sesión de preguntas y con gusto las respondemos. Vamos a ver si no se han dormido los que están presentes. Sí, no, abrimos las preguntas y respuestas de forma dinámica. No sé si allí por interno hay una Augusto, parte. sí, Sí, justo, acá dale, dale. tenemos un par de preguntas. A ver, ¿Cuándo aplicar entonces la gestión del cambio en un proyecto tecnológico tipo RP? Mira, ¿cuándo aplicarla? En cualquier momento que no sea al final de la curva. Eso es poco responsable y es tratar de colocarle un parche en la rueda a un carro andando y eso no va a funcionar. en ese caso específico, pongamos del contexto que mencionaste, al final del proyecto, oye, hagamos una charla, un taller de gestión del cambio. Ya estoy por salir en vivo. ¿Es el momento adecuado? Para nada. Era el momento más inadecuado y realmente mi respuesta, ¿sabes cuál fue en ese escenario? Yo le dije, no te podemos ayudar, ya lo que pasó, pasó, eso no te va a ayudar a nada. Nos servirían a nosotros para ganar plata, pero éticamente no me siento bien vendiéndote un servicio de un día para otro que ni siquiera te va a servir. Entonces dijimos que no participamos. No, es mejor ser sincero. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el momento ideal?
como ideal, desde el inicio del proyecto, desde que se está tramando todo, para que comencemos a entender gente y cultura, cómo va a navegar allí y estratégicamente hacer sinergias. Mínimo, ¿dónde deberíamos entrar? En una etapa, en un proyecto de implementación tecnológica, en una etapa de diseño o finalizando diseño, Ujú. previo a entrar ya a la curva dura. Y ojo, ahí estamos perdiendo un tiempo importante, estamos perdiendo capacidades importantes, como la capacidad de que yo, desde gestión de cambio, le diga al proyecto de implementación, oye, analizando gente y cultura, vemos que A, B o C pueden tener inconvenientes y desde allí se gestionen. Y normalmente nos toca llegar a arreglar cosas. Pero digamos que ya es un parámetro de los tiempos mínimos viables para lograr integrar gestión de cambio. Claro. Allí, inclusive en la dinámica que tenemos ambos como empresas, la recomendación siempre va en una previa también, ¿no? O sea, vas a, no sé, en un ejercicio práctico, si estás pensando implementar un sistema tecnológico, meterte ya en los temas de transformación digital el próximo año, creo que estás en un momento adecuado de comenzar a ver las bases de cómo están los procesos, la cultura, los recursos, frente a lo que toca preparar el camino para ese gran proyecto que en realidad sería lo integral, ¿no? Entonces, Tal cual. eso es interesante evaluar. No sé si ahí se respondió esa pregunta, Adriana. Sí, acá tenemos otra que es, ¿cuál es la estrategia de gestión del cambio que recomiendan cuando se implementa un ERP en una empresa con equipos que no están familiarizados con herramientas tecnológicas avanzadas? Ok, te cedo la palabra, Augusto, y después te complemento. Dale. Mira, la estrategia va también un poco pensando en lo que hemos comentado al inicio, ¿no? Siempre la recomendación va a ser, si estás pensando meterte a un proyecto de ERP, porque esa es la pregunta, lo ideal es ver cómo están los procesos actualmente. Nosotros como implementador no hacemos una reingeniería de procesos, eso siempre lo tratamos de dejarlo claro. Eh, es entender cómo están los procesos hoy en día en la compañía, si tienen procesos documentados y eso finalmente está basado en el entendimiento de lo que el negocio quiere, entender de qué sistemas, con qué sistemas vienen trabajando de una otra forma y en el tiempo que vienen trabajando, porque también entendemos de que cambiar de un software a otro, no dentro de los mapas y los conceptos que ha mostrado Rodrigo, en el cerebro humano no es tan simple, ¿no? Entonces, entender con quiénes, con qué tipos de usuarios finalmente estamos trabajando y también tiene que ver con la cultura, ¿no? Saber si esta cultura se está preparando para un cambio específico, a qué nivel están involucrados. Siempre fijamos nosotros establecer y conversar en un inicio con los principales sponsors de este proyecto para saber si ellos están comprometidos, involucrados y están sabiendo comunicar cuáles son los objetivos de este cambio, de este gran proyecto de ERP. Entonces, entendiendo esas bases, es como que definimos la mejor estrategia para abordar. Cada caso va a ser particular, no es uniforme la experiencia de un cliente con otro. Entonces, siempre vamos a partir de esos tres principales temas que comentó Rodrigo a nivel de entender los procesos, entender los recursos y entender la filosofía y la cultura de la organización. Por ahí más o menos estamos nosotros orientando este tipo de cosas. Ahí construyendo sobre lo que comentas, Augusto, solo haría hincapié en una cosa que la mencioné durante la parte inicial de la charla varias veces, y es, hay que hacer un buen diagnóstico, un Ujú, diagnóstico bien estructurado y profundo para comprender antes de mandarse a un tema como el que plantean desconocido, con qué cuento, qué me hace falta y cómo lo voy a solventar. Porque, mira, yo puedo tratar te voy a poner un ejemplo fuera de la caja. Yo voy a decir, me voy para Europa el próximo mes durante 2 meses a viajar. ujú. Tengo la maleta, tengo las ganas, pero si no tengo la plata, pues se me queda en un bonito deseo. O si soy arriesgado, me mando y me voy con $100 y allá miro qué hago y voy trabajando y voy haciendo. Ah, esa es otra vía. Pero tienes que ser consciente de por dónde te están mandando, por la vía fácil o por la vía difícil, con las rodillas raspadas o con las rodillas limpias. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer hincapié. Tenemos que hacer un muy buen diagnóstico
un proceso inicial, que por eso me gusta mucho lo que comentaste, Augusto, el momento ideal es en las ciernes, al inicio, para Ujú. ayudar a estructurar y desde allí poder avanzar. Pensando en ese diagnóstico, como para cerrar la idea, ¿este diagnóstico se convierte en un servicio tangible? O sea, ¿tiene un entregable? ¿Qué tipo de entregables se dan en ese tipo de diagnóstico, Rodrigo? Claro que sí, mira, nosotros tenemos varios tipos de niveles diagnósticos, así como Ujú. tenemos varios niveles de servicio que están conectados a los servicios de nuestros partners y algunos incluso tienen que estar asociados más hacia todo lo que es la línea de ejecución del cliente. Nosotros podemos entregar desde un diagnóstico nada más transversal y crucial sobre lo que es gente y cultura, hasta un diagnóstico que incluye temas de ambiente y clima y que incluye incluso temas de procesos. Tenemos la capacidad también, y ahí es donde es el complemento que tenemos con Offices, de hacer toda la parte de procesos y de hacer toda la parte de alineación de procesos previa. Entonces, esta es la claridad. Nosotros implementamos, no le hacemos reingeniería. Lo que ahora también se llama eficiencia operativa, esa parte ya que cae en nuestro rol, si es que el cliente quiere llevar todo esto. Pero en la capa diagnóstica específicamente podemos ir a un nivel de profundidad muy alto. Incluso si tú quieres saber el modelo de pensamiento de tu organización, lo podemos hacer. Tomo tus palabras, esto varía de escenario a escenario. Lo que yo quiero siempre es diagnosticar lo suficiente y lo necesario, no sobrediagnosticar a una organización, pero menos subdiagnosticar a una organización, porque ahí es donde está el gran fallo. Entonces, podríamos ver que ese diagnóstico podría determinar en una, no sé, una recomendación. ¿Es el momento de entrar a un nuevo proyecto o no? ¿Podría ser o no? Mira, a nosotros nos pasó con una petrolera peruana, Ujú. una gerente de tecnología y una persona de recursos humanos nos contrataron un servicio muy atípico para nosotros y era para detectar precisamente, primero, qué tipo de tecnología era la que necesitaban. Segundo, de esos tipos de tecnología, cuál se pareaba más a su cultura y a su gente. Tercero, cuáles eran los temas de gap de procesos que tenían que tener en cuenta. Y cuarto, lo que tocaba decir, Augusto, determinar es o no es el momento. Entonces, la respuesta es sí y ya lo hemos hecho, Augusto. Vale. No sé si nos queda alguna última pregunta, Adriana. Sí, justo que nos queda una, que sería, ¿cuáles son los tiempos de abordajes de un proyecto de RP y gestión de campo? Bueno, partiendo del RP en líneas generales, tomamos proyectos desde 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependiendo de la complejidad, dependiendo las funcionalidades, implementar. Cada caso, cada cliente, cada contexto es particular, entonces más o menos es un alto nivel los tiempos que se podrían manejar. A eso habría que, tomado la recomendación que comenta Rodrigo y la que creo yo también sería una, es anticiparnos a ese tiempo de lo que podría ser este diagnóstico, de lo que derive de ese diagnóstico y ver la mejor estrategia de, no sé si traslapar actividades, no sé si ahí podríamos complementar un poco, Rodrigo, desde tu experiencia, los tiempos de implementación, ¿no? Sí, claro, los tiempos de implementación de tecnología normalmente requieren una buena estimación, ¿cierto? Es parte de lo que hace un éxito de un proyecto. Si yo quiero hacer un megaproyecto con 80 cosas, con 16 módulos y conexión con dos inteligencias artificiales y tres integraciones, pues hombre, yo tengo que ser consciente que estoy hablando de un proyecto de mínimo 10 12 meses para arriba. Si a mí Correcto. si yo como cliente quiero hacer eso en 3 meses, de entrada, estoy haciendo que todo el equipo, incluyendo el implementador y el resto del equipo, se pegue un tiro en un pie. Entonces, hay que ser conscientes de qué pedimos, cómo lo pedimos y cuál es realmente la capacidad en alcance, tiempo, recursos, costos y demás, ¿cierto? En inversión. Pero lo bonito de estos de cambio es que se pega y se parea contra el escenario de implementación en estos casos. Es decir, en un proyecto de 3 y 4 meses, yo sí te voy a decir que una gestión de cambio no alcanza a lograr un resultado ideal. Por tanto, normalmente uno debe arrancar antecitos de que comience el proyecto, está durante el proyecto y se va unos mesecitos después de lo que es la estabilización y primeros días de uso y apropiación. Ujú. Hablando de alrededor de 5 o 6 meses. De ahí para arriba,
si simplemente uno mira cuál es el roadmap, cuáles son los grupos de procesos o mal llamadas fases que se tienen, o cuáles son los sprints en el caso de agilismo, cómo los tienen marcado y cómo tienen marcado el trabajo, y uno sobre eso calza la gestión del cambio. Entonces, la gestión de cambio sí, y eso es parte de lo que me parece muy adecuado que comentó antes Augusto, requiere una serie de pasos, procesos y tiempos para que madure. Entonces, pretender que vamos a hacer que el cambio y la cultura se dé en un menor tiempo, sí, hay formas de hacer hackeo cultural, sí, hay formas de hacer lean change management, hay muchas cosas que uno puede hacer. Pero ya en la práctica y después de muchos años de estar en esta profesión, uno se comienza a dar cuenta que hay unos mínimos necesarios. Ujú, Entonces, los tiempos que te acabo de mencionar son como esos mínimos necesarios donde uno debe navegar en ciertas cosas. Y si ya de por sí ustedes meten un proyecto de transformación digital así bien interesante, yo lo que les puedo decir es que ese proyecto de transformación digital puede tomar muchísimo más tiempo. Es más, les pongo un ejemplo. En nuestras redes sociales, buscan 360 consultores, en LinkedIn estamos, en Facebook también, y allí van a encontrar un video de hace poco tiempo en donde está una de nuestras clientes del sector farma hablando, y nosotros llevamos 5 años haciendo un proyecto de transformación digital con ellos. Llevamos dentro de ese proyecto de transformación, dentro de ese portafolio o programas de quiero de transformación digital, 17 proyectos tanto de orden tecnológico como no tecnológico. Y ha sido una experiencia espectacular. Ahí la pueden escuchar a ella hablando y se han generado unos resultados muy positivos. Ahora bien, hay que entender que las cosas están cambiando y que la inteligencia artificial también ayuda mucho. Nosotros utilizamos muchísima inteligencia artificial de orden generativo algunas y otras de otro tipo. ujú. Les puedo decir que eso ayuda a reducir algunos tiempos, Augusto, pero no necesariamente es un tema muy macro actualmente. Sin embargo, si quieren saber más de este tema de inteligencia artificial, los invito mañana. Vamos a estar dando una conferencia también de este tipo con Buenísimo. Human Change Management Institute. Y bueno, síganme en las redes sociales porque también me muevo por el lado de Project Management Institute. Voy a estar acompañando algunos de los congresos en los próximos días en Bolivia, un precongreso en Lima, en El Salvador. Y bueno, pues nada, vamos a estar hablando de proyectos, de gente, cultura de transformación y de todos estos temas que me apasionan. Buenísimo, nada, yo creo que ya llegamos al tiempo límite. Agradecer a las personas que nos han hecho llegar sus preguntas. Igual dejamos los contactos disponibles para ustedes. Gracias, Rodrigo, por esta excelente participación en este webinar de mucho interés. Y creo que también les dejamos con la interrogante a los usuarios que están conectados de que si necesitan finalmente algún tipo de asesoría en conversar un poco más de estos temas y si estás pensando adoptar alguna tecnología nueva, pensar en estos escenarios previos, ¿no? De analizar la gestión del cambio, de ver sobre qué base estamos trabajando y en ese sentido tener las mejores recomendaciones como, con especialistas como la empresa 360. Rodrigo, de verdad, agradecerte el tiempo y no sé si quieras agregar algo al final. Nada, para mí fue un gusto estar con ustedes. Augusto, Adriana, gracias por la invitación. Solo decirles que aquí en conjunto estamos dispuestos para poderles apoyar, aportar. Y pues nada, lo que se requiera, ahí en el video, los QR codes de Augusto, el mío, nos pueden contactar para cualquier cosa que necesiten. Así sea para tomarnos un café virtual y seguir esta charla tan sabrosa. Buenísimo. Por mi lado estamos. No sé si Adriana, algo más que quieras agregar y cerramos la sesión. No, muchas gracias a todos por asistir. Mañana les estaremos de igual forma mandando la grabación del webinar y damos por finalizado el webinar el día de hoy. Gracias. Dale, Gracias. Que estén un bien. abrazo. Buenas Chao, chao tardes. a Gracias, todos. Rodrigo. Chao, chao. Chao.